La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al canal Verde Cerca y al programa Conversando de la Región de los Lagos. En el día de hoy compartimos un tema importante, relevante sobre la ciudad, el urbanismo, desde el café Los Duendes de Frutillar, con Carlos Mora. Carlos Mora es presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Yanquihue y con él vamos a compartir temas relevantes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú, Jorge? Un millón de gracias por la invitación y espero que sea una agradable conversación. Carlos es arquitecto de la Universidad de Chile, hizo su doctorado en Alemania y con él queremos hacerle una primera consulta, una primera pregunta que es general. Hoy día nosotros encontramos mucho descontento de las personas que viven en las ciudades. Hay problemas con la delincuencia, hay problemas con la circulación de los vehículos, hay temas de falta de alcantarillado, carencia de viviendas, hay descontento con la iluminaria, etcétera, falta de alcantarillado. Entonces la pregunta que queremos hacerle a Carlos es un poco fundamental. ¿Por qué hay tanto descontento con la forma en la cual se construyen las ciudades, la forma en la cual están planteados los modos de vida? ¿Es un problema de la ingeniería? ¿Es un problema de la arquitectura? ¿Es un problema que está radicado en que el descontento de los habitantes con su entorno inmediato es creciente, permanente y adquiere muchas fases, muchas dimensiones? Bueno, yo diría que son todas las anteriores, si no hay una alternativa que quede fuera, pero fundamentalmente yo creo que el descontento de la gente es entendible y es comprensible desde el punto de vista no solamente humano, sino que también técnico. No nos olvidemos que las personas su rol es vivir en la ciudad, trabajar en la ciudad, estudiar, cumplir un rol de ciudadano. Ellos no tienen la obligación de planificarla. Los que tienen la obligación de planificar la ciudad son las autoridades. Y quienes no están cumpliendo su rol en este momento son precisamente las autoridades. Y el descontento es entendible. La ciudad no está hecha para ser agradable, amena, sino que la ciudad está hecha para acoger a las personas como un dormitorio, ¿cierto? Con muy pocas facilidades para el desarrollo de la vida en comodidad, en tener un regocijo con lo que uno tiene, ¿cierto? Sino que más bien está hecha en función de que funcione la economía. Quizás más adelante vamos a conversar un poquito más de eso, ¿cierto? La ciudad no está siendo planificada de acuerdo a las necesidades del ser humano, sino que está planificada o desplanificada de acuerdo a los requerimientos del mercado. En ese sentido, parece ser que un poco el Estado cumple un rol muy secundario. Hoy día todas las cosas se licita el transporte colectivo, se licita la construcción de viviendas sociales y el Estado, como tiene poco dinero para ello, pareciera que hiciera esa definición de las reglas de construcción al mínimo. Tenemos el ejemplo de las casas Copeva en Santiago, en la cual se le disminuyeron las exigencias técnicas para hacerlas más baratas. Tenemos el problema del Transantiago, en la cual a última hora se redujeron 1.500 buses y de lo que estaba insinuado de 7.500 se bajó a 6.000, con el caos que después vino y las dificultades que tiene hoy día. Parece ser que en Puerto Montt hoy día es muy difícil circular y está pensando unas formas distintas de hacerlo. Igualmente pareciera que la ciudad le diera la espalda al mar, que parece que la ciudad no estuviera integrado al seno de Reloncaví, sino que le diera la espalda al mar, colocando edificios en altura, en el borde y marginando, digamos, a los que están en los niveles intermedios. Mire, yo creo que debemos remitirnos un poquito más atrás en la historia y nos vamos a dar cuenta que lo que tú dices es muy cierto. Es decir, hoy día el rol del Estado
está sujeto o está limitado por la Constitución del 80, ¿cierto? Que sabemos que propicia, ¿cierto?, lo que es la inversión privada y lo que es el mercado, por sobre el bien común. Si sumamos a ello que en la década de los 80, el 85 y antes de ello, en el 1979, el gobierno militar lo que hizo fue promulgar una política nacional de desarrollo urbano, que dejaba precisamente, uno de los principios básicos es que el suelo no es un bien escaso. Eso contradice cualquier principio urbanístico a nivel mundial. Y a partir de aquello, ¿cierto?, dejó que las leyes del mercado regularan el desarrollo de la ciudad. El crecimiento de la ciudad quedó al arbitrio de la inversión privada. Y eso significa precisamente la antítesis de la planificación urbana. Puerto Montt, Puerto Varas y todas las localidades cercanas de la 10ª región que rodean el lago Yanquihue, los planes reguladores provienen de esa época. Es decir, a pesar de que hoy día, el año recién pasado, el 2014, se promulgó la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano que reconoce y nos pone casi a la par con lo que son los países de la OECD, hoy día lo que falta es implementarla. Por lo tanto, nosotros vamos a ir muchos años más con la carga, con la mochila, por así decirlo, ¿cierto?, de lo que fue la desplanificación de las ciudades. A eso obedece el que Puerto Montt le dé la espalda al mar, a eso obedece que Frutillar y otras localidades tengan que luchar permanentemente contra los incentivos estatales a la inversión privada en lugares no aptos para el desarrollo armónico, etc. Es decir, estamos casados por una política o por una visión del urbanismo que proviene de la década de los 70. Sin embargo, la buena noticia, ¿cierto?, es lo que acabo de decir, es que la nueva Política de Desarrollo Nacional de Desarrollo Urbano va a empezar a regir, y ya empezó a regir, y hoy día necesitamos varias condicionantes. Una, autoridades que sean capaces de asumir lo que significa la implementación de esa política. Segundo, profesionales formados para poder asumirla desde el punto de vista profesional, cosa que hoy día dudo que así sea. Sobre ese tema de la voluntad política, tenemos un ejemplo muy cercano del molde de Castro, en la cual, habiendo sido reconocido las iglesias de Chiloé y particularmente la iglesia de Castro como monumento histórico, se instala muy cerca ahí un mall moderno de 4 pisos que deforma prácticamente toda la arquitectura chilota, de la cual lo que habíamos hecho anteriormente era ponerla en valor, reivindicarla. Entonces parece ser que hay entre este nuevo plan urbano estratégico, este nuevo plan urbano que reemplaza ese de 30 años que tú señalabas, parece que tuviera dificultades para ingresar, en la medida que no encuentra en los locales, en el Consejo Municipal de Castro, no encuentra condiciones favorables para que esa nueva política urbana, que valora el medio ambiente, que valora la cultura, que le da importancia a las cosas identitarias, al lugar, a la identificación de las personas con su ciudad y sus lugares de habitación, parece que le costara mucho entrar. Precisamente por lo que te decía, es decir, no solamente basta con aprobar o promulgar una política, lo que falta es adecuar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, adecuar las normativas vigentes en materia de construcción y obviamente que las autoridades estén calibradas para poder llevarla a cabo. No solamente el mall de Castro es un ejemplo, también es el proyecto que está ingresado en el municipio sobre la ampliación del mall de Puerto Montt, ¿cierto?, de la cadena Pasmar, que en el fondo está esperando, ¿cierto?, que se apruebe el nuevo plan regulador. Afortunadamente se postergó la aprobación en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Ahí debo agradecer la gestión que hicieron en el MIMBU a nivel de la Seremía de Vivienda y Urbanismo, que se detuvo el plan regulador de Puerto Montt para poder calibrarlo, ¿cierto?, con las nuevas determinantes. Y una de las determinantes más importantes que trae la nueva política de desarrollo urbano es la participación ciudadana. Y eso va a marcar la diferencia, porque antes, o con la antigua política, el ciudadano estaba llamado a opinar sobre un plan ya fundamentado, ya planteado a la comunidad. Sin embargo, hoy día va a tener que participar desde el inicio. Y eso hoy día se le está exigiendo a la Municipalidad de Puerto Montt que lo incorpore. Para poder ser aprobado el plan, va a tener que mejorar sus mecanismos de participación ciudadana. Pero, disculpa, eso también requiere de una ciudadanía no solamente empoderada, sino que también una ciudadanía informada,
que le permita ser contraparte válida, ¿cierto?, de un instrumento de planificación. Y eso hoy día tampoco lo tenemos. Pero eso es también una posición un poco acomodaticia, porque delegar en lo que la ciudadanía, los habitantes de los distintos lugares y barrios puedan oponerse a los excesos, digamos, de la expansión inmobiliaria, evidentemente que es, digamos, que el Estado no asume ese rol regulador del interés general. Se supone que el Estado tiene elementos técnicos para regular cómo crecen las ciudades, cuáles son los lugares más convenientes en la cual se instalen a vivir las personas, cuáles son los usos del suelo industrial, los usos del suelo comercial, etc. Y pareciera que lo que está ocurriendo no es eso, es decir, que lo que está ocurriendo es que simplemente ahora se le entrega a los ciudadanos una consulta que lo que hasta ahora conocemos no es vinculante, no tiene implicancia, no tiene sanciones para aquellos que violan la no consulta o el incumplimiento de lo que la ciudadanía quiere. Yo soy vicepresidente de un consejo comunal de organización de la sociedad civil de Frutillar y te puedo decir que es una decoración la participación ciudadana que se nos ofrece. Entonces, requiere de algo más fundamental. Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar este tema de la regulación y las orientaciones de las ciudades y del urbanismo. Me parece. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno. Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.cl. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Continuamos esta conversación desde la región de los lagos con Carlos Mora, presidente provincial del Colegio de Arquitectos. Y la pregunta que quedó en el aire del bloque anterior es: ¿quiénes son los que se oponen y ponen dificultades para que la ciudad y los habitantes vivan en armonía? ¿Quiénes son las instituciones o los elementos, los vectores que impiden que haya una convivencia mejor en las ciudades y todas estas descontentos que vimos todos los días? Bueno, un poco poder decir que la pregunta tuya va implícita en lo que hemos conversado hasta el momento. Tiene que ver con que el poder del dinero, ¿cierto?, en la adquisición de suelo urbano, en los proyectos inmobiliarios que se empiezan a requerir para poder construir en las ciudades, ¿cierto?, es la presión que hoy día está ejerciendo sobre la normativa vigente y sobre las posibilidades de planificación. Es decir, en el fondo, los grandes proyectos inmobiliarios significan ingresos municipales, significan movimientos de dinero en la comuna, ¿cierto?, y por lo tanto, desde las autoridades comunales no podemos olvidarnos, ¿cierto?, que los proyectos son aprobados por las direcciones de obra, son sancionados de alguna manera escasamente por la comunidad y por lo tanto tienen bastante chip libre, bastantes posibilidades de desarrollarse en el tiempo. Acá en Frutillar tenemos Patagonia Virgin, ¿cierto? En Puerto Montt tenemos grandes paños de terreno que se están ampliando hacia los sectores altos de Puerto Montt, lo que provoca naturalmente una serie de inconvenientes desde el punto de vista de la conectividad
grandes atollamientos de circulación, etc. Y el Estado en ese sentido va a la saga, va después que surge el problema, soluciona el problema adecuando vías. Lo que debiera hacer es al revés, es decir, prever. Tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos para poder anteponernos a esa situación y poder solucionar los problemas antes que ocurran. Sin embargo, eso no se hace y se deja todo en manos de los privados. Yo iría respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿cierto? Creo que el poder que tienen las grandes empresas inmobiliarias de la región son el principal obstáculo, junto con las autoridades locales que no asumen el rol planificador o regulador del desarrollo urbano, serían los principales fuentes o focos del problema que tenemos con la ciudad en este momento. Por ejemplo, un elemento destacado en la arquitectura de Chiloé son esto de las iglesias que hablábamos anteriormente. Y resulta difícil comprender de que la razón por la cual la gente se siente atraída, que es visitar la isla, conocer la cultura, la naturaleza, la arquitectura de esas iglesias, sea cuestionada, digamos, desde el mismo Consejo Municipal por esta autorización de un mall moderno que rompe con todos los estilos anteriores. Y parece que hay algo de la concentración económica, es decir, parece que, por ejemplo, en el caso de Frutillar, aquí había un comercio un comercio pequeño, familiar y un poquito más grande, que estaba bien desarrollado, que estaba armónicamente integrado al funcionamiento económico, comercial y productivo. Y entonces llegan 2 megamercados y se apropian de 1.000 millones de pesos mensuales del poder de compra de los frutillarinos, y se produce una cantidad de quiebras y de esos pequeños comercios que le daban trabajo a mucha gente, eran familiares y microemprendimientos. Y entonces eso llama la atención de que eso no sea como lo normal. Las comunas buscan los grandes empresas porque ellos cotizan y pagan impuestos y eso les permite solventar cierto financiamiento necesario, pero no se ocupan, digamos, de que la mayoría de la gente vive de su empleo, de su actividad, de su remuneración, y estos múltiples pequeños emprendimientos pierden mes a mes 1.000 millones de pesos por 2 megamercados que van a ir a pagar sus impuestos a los lugares donde está la gerencia, que no es el territorio local. Entonces parece que fuera como demasiado separado lo artístico, lo arquitectónico de lo económico, y que lo económico se impone sobre todo el resto. Bueno, volvemos sobre el mismo tema, que tiene que ver con lo principal que tú acabas de mencionar. En el fondo, cuando está de por medio grandes inversiones, cuando tenemos un fenómeno bastante común en los municipios a nivel nacional, que es prácticamente el autofinanciamiento, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las universidades del Estado, etcétera, que tienen que empezar a buscar fuentes de financiamiento, ¿ya? Y eso es absolutamente totalmente desvinculado, ¿cierto?, de las necesidades reales de un buen convivir en la ciudad. Es decir, cuando un municipio está más preocupado de recaudar recursos para poder subsistir, es difícil colocar el otro elemento que lo pueda detener. Cuando uno se pone a pensar en esto, ¿cierto?, dice, a ver, cuando tú dices el arte, la estética de la ciudad, etcétera, lo que ocurre en el borde costero de Frutillar, obviamente que pasa a un segundo o tercer plano. Pero yo creo que Frutillar ha sido un ejemplo de lo que ha significado el movimiento de las personas que están conscientes de que ese fenómeno ocurre y han logrado detener ciertas intervenciones urbanas que me parece relevante destacar. Lo mismo ha ocurrido en Valparaíso. En Valparaíso hoy día está a punto de aprobarse y está en discusión en la construcción del Terminal 4 frente a la zona patrimonial del puerto de Valparaíso, donde el Terminal 4, por si los auditores no lo conocen, está frente a la zona declarada Patrimonio de la Humanidad y va a tener 8 pisos de altura, ¿cierto?, de contenedores, lo cual va a tapar toda la visión desde el puerto hacia la bahía. Es decir, es un fenómeno que ocurre en todos los territorios que tenemos con frente al mar, con frente al lago, etcétera. Es una lucha permanente. Pero yo quisiera resaltar que así como hay detractores, como hay personas o instituciones o
poderes económicos que están generando estos desequilibrios, también está surgiendo una población informada que está dando la pelea, ¿cierto?, porque esto no ocurra. Pero sobre ese mismo tema, pareciera ser que la adquisición de un terreno, de un espacio, estuviera orientada a la utilización máxima de la máxima rentabilidad de ese espacio. Es decir, que las ciudades serían pavimentar caminos, construir caminos, colocar alcantarillado, habilitar plazas y cosas materiales. Sin embargo, digamos, la identidad con la evolución de la ciudad, de las personas que habitan en ella, no fuera un problema fundamental. Hay que colocar el alcantarillado y el más barato. Hay que utilizar el espacio y no importa que sean 20 pisos delante de la bahía de Valparaíso. Entonces, aquí hay un problema de que no pensamos de que las ciudades son para el buen vivir, son para los habitantes y para su satisfacción, sean para que ellos sientan felicidad de estar ubicados en su ciudad y se reconozcan en ella y tengan ganas de convivir con los que habitan en ese espacio, en ese territorio. Parece que estuviera simplemente sometida a las reglas técnicas de lo que autoriza el uso del suelo o lo que permite el director de obra según la concepción que él tenga de ciudad. Entonces ahí hay un problema de que esta nueva política urbana estratégica, esta nueva política pública después de 30 años que se promulgó hace 2 años atrás, me parece que debiera tener los suficientes músculos para poder implantar condiciones de evolución de la sociedad con mayor armonía, con mayor placer de estar en ello y no con esta permanente oposición a que pasan muy fuerte muy rápido los vehículos, pónganme un lomo de toro, no me gusta, digamos, tal cosa, bloqueo la calle. Hay un problema de articulación de la profesión de los arquitectos y de la organización urbana con respecto a cómo quieren vivir las personas en sus lugares de habitación. Mira, no nos olvidemos que todo lo que hemos conversado, ¿cierto?, tiene que ver con las repercusiones o las resultantes de la aplicación de una política, que ni siquiera es ley, es decir, no es ley de la República. Una política es una orientación general hacia donde tiene que ir algo, ¿ya?, en Chile. Pero eso ha tenido la potencia, la fuerza, ¿cierto?, de instalar el neoliberalismo, ¿cierto?, en la economía en Chile, y eso llevado a las ciudades es lo más catastrófico que puede haber pasado. Pero pensemos en positivo. Yo creo que el proceso que se viene, ¿cierto?, es precisamente a partir de la crítica que estamos haciendo al cómo se han llevado las ciudades, es que tenemos que instalarnos, ¿cierto?, en forma empoderada. Es lo que está haciendo en este momento el Colegio de Arquitectos de Chile, ¿cierto?, participando donde sea invitado y donde no sea invitado también, ¿cierto?, a opinar sobre estos temas que permiten entregar desde el punto de vista de quienes tenemos conciencia de que los problemas existen para poder desarrollar, ¿cierto?, de alguna manera la orientación requerida por la comunidad. Ese es el rol que nosotros tenemos como colegio y queremos instalar. Entonces, ¿cómo serían entonces las recomendaciones del Colegio de Arquitectos de cómo construir ciudades que superen las disfuncionalidades y permitan, digamos, que mejoramiento de la calidad de vida y que se sientan más felices los habitantes de ellas? ¿Cuáles serían los lineamientos? Mira, yo creo que no es un invento, tampoco una postura única del Colegio de Arquitectos. Lo que ocurre es que el estado del arte en la planificación urbana en el mundo ya va por otro lado. Y hoy día estamos tratando de formar. Yo fui profesor de 3 escuelas de arquitectura, he sido profesor de 3 escuelas de arquitectura en Chile, la Universidad Arcis en Chiloé, la Universidad de Los Lagos en la 10ª región, ¿cierto?, y la Universidad de Santiago en Santiago. En las 3 oportunidades me ha tocado hacer clases de urbanismo y lo que he enseñado a los alumnos son utopías, no construibles en el momento en que lo enseñé, pero mi rol era entregarle los conocimientos para poder hacerlo. En definitiva, cuando uno concentra o deja al libre albedrío a los poderes económicos, a los poderes fácticos en la ciudad, lo que consigue es lo que tenemos. Por lo tanto, lo que hay que hacer, ¿cierto?, es, punto 1, formar profesionales idóneos que puedan seguir tomar la posta de este tema. En segundo lugar, ¿cierto?, yendo al callo con la pregunta que tú me hacías, la única forma de lograr que una ciudad no tenga atollamientos, no tenga problemas de tránsito, ¿cierto?, que el lugar donde viven las personas sea distinto a donde trabajan, etcétera, corresponde precisamente a anteponernos a aquello.
Es decir, cuando nosotros tenemos a la gente viviendo en Alerce, ¿cierto? 50.000 personas viviendo en Alerce en pocos años, ¿cierto? Era predecible lo que iba a ocurrir. Lo que ocurre es que Alerce es una ciudad dormitorio. No existen fuentes laborales dentro de ella. Toda la gente que vive ahí se traslada a Puerto Montt. Entonces surge la necesidad de crear una autopista, ¿cierto?, que conecte. Eso es absolutamente aberrante. Lo que se necesita, respondiendo a tu pregunta, es crear subcentros que permitan independizarse, ¿cierto?, para poder tener acceso a los servicios de la ciudad en forma independiente, en forma parcelada. Cuando todo se concentra en el centro, como el caso de Puerto Montt, ¿cierto?, y vuelvo al mismo caso, es imposible evitar los atropellamientos y las venidas de arriba hacia abajo constantes, porque efectivamente no promueven la descentralización. Ahora, cuando uno tiene esa perspectiva, empieza a pensar ya no en solucionar problemas, sino que anteponerme a ello. Yo pienso primero cómo quiero tener una ciudad satélite, como la que fue presentada como ciudad satélite. Más lejano no puede ser de una ciudad satélite. Lo que ahí se requiere, ¿cierto?, es tener una autonomía en las localidades que circundan. Y con eso vamos a evitar los problemas de atollamiento, vamos a evitar que todos tengan que ir al centro de Puerto Montt, vamos a evitar que todas las oficinas quieran construirse en el centro y vamos a disminuir la presión inmobiliaria. Eso requiere cirugía mayor, pero estamos a puertas de poder lograrlo. Yo creo que el hecho de que estén varios planes reguladores en estudio que no hayan sido aprobados, sin ir más lejos el de Frutillar, el de Puerto Montt, y otros, ¿cierto?, que podrían estar siendo intervenidos en este momento, creo que es un llamado a la comunidad a poder hacerse cargo en conjunto con profesionales idóneos que pueden provenir del mundo de las universidades o del colegio de arquitectos, ¿cierto?, a empoderarnos para poder hacer frente a los desafíos que vienen. Bien, hemos estado conversando y compartiendo puntos de vista hoy día con Carlos Mora sobre la construcción de ciudades y los modos de vida. Hoy día, más que antes, estamos frente al desafío de poder seguir desarrollando las ciudades desde la identidad de la cultura, de la historia, desde los patrimonios que arrastramos con ella. Y en ese sentido es que una ciudad sin pasado difícilmente podrá proyectarse al futuro. Es por eso que hoy día hemos compartido esta conversación y los esperamos hasta el próximo programa. Carlos. Muchas gracias. Una vez más, darte las gracias por esta tribuna, porque lo que hace falta precisamente, una de las formas de educar a la población y a nuestros profesionales y a nuestras autoridades, es difundiendo las ideas renovadoras, ¿cierto?, que tienen que ver con una nueva visión de la planificación urbana, del urbanismo y de la defensa del patrimonio, de los patrimonios locales. Así que muy agradecido de mi parte. Bien, y con ustedes hasta nuestro próximo programa. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen.